Bienvenidos. Hace pocos días o pocas semanas el SRI dio indicadores alentadores respecto al incremento de la recaudación tributaria. Solo en parte se debe, como ustedes verán, al aumento del IVA del 12 a 15%. Eso se cobró recién desde mayo. Lo otro tiene que ver en buena medida con el RIMPE y algunas cosas adicionales con los efectos de la remisión tributaria y el anticipo de impuesto a la renta, más medidas duras del gobierno que sin duda sirvieron para impedir un colapso de la economía. Ahora, en el segundo semestre, ¿de qué nos sirve todo eso si economía sigue diciendo que no tiene plata casi para nada? Aunque no es quien maneja la economía del país, se lo preguntaremos al director de Rentas Internas, Damián Larco, entre otros temas. ¿Va a presentar la reforma tributaria que demanda el acuerdo con el FMI para noviembre? No se olviden de que esa reforma planteaba subir impuestos. ¿Cuáles? Y bajar exenciones tributarias. ¿Cuáles? O porque estamos en periodo electoral igual van a dejar de hacerlo, a pesar de los buenos resultados en la recaudación y de los aceptables resultados en la economía, dada la condición en que recibieron el Ecuador. Eso y más esperamos tratar con ustedes y con él en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Lamento informarles que la entrevista con el ministro de Gobierno, prevista para mañana en vivo, 22 horas desde el lobby del Marriott, ha tenido que ser diferida por él a última hora debido a múltiples ocupaciones en la capital de la República y a definiciones pendientes que espera él entre hoy y mañana. Y ya van ustedes a entender cuando se vengan esas definiciones por qué. Desde luego he aceptado y entendido la decisión de Arturo Félix Wong y mantenemos el equipo en stand-by y pendiente para cuando nos toque trasladarnos allá. El ministro, ahora junto con su familia, ha decidido fijar su residencia en Quito para atender con más eficiencia la multiplicidad de cargas que demanda ese cargo. Les recuerdo que nuestro invitado es... ahí es cuando necesito llevarme las manos a la lengua, pero mis hijas me dicen qué cochino, papi, para mover los papeles. Graduado de economista, especialidad en finanzas, Escuela Superior Politécnica del Litoral, una maestría en administración de empresas. Se ha especializado en tributación internacional, experiencia en estudios económicos que abordan temas de precios de transferencia. Trabajó como consultor tributario y financiero en Pricewaterhouse, Deloitte & Touch, Grant Thornton y BDO de Ecuador. Es catedrático en la Universidad Santiago de Guayaquil. Economista, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Muy complacido de estar aquí y qué bueno que tengamos Carlos Vera para rato, un referente en la comunicación económica y política. Gracias por sus buenos deseos, señor director. Y sobre todo, gracias a Dios. Deme un resumen de los logros e indicadores que tanto alboroto causaron hace 2 semanas y que a usted lo tienen complacido. ¿Cuáles y por qué? Bueno, para saber dónde estamos es importante saber de dónde partimos. Cuando nosotros asumimos la administración del Servicio de Rentas Internas en diciembre del año pasado, el principal reto era darle liquidez a una economía que la encontramos totalmente quebrada. Si nosotros veíamos las cifras de recaudación del Servicio de Rentas Internas, la proyección del año 2024 era que íbamos a decrecer en la recaudación 1.600 millones de dólares, un monto muy importante. Así que nuestro principal reto era revertir ese escenario que habíamos heredado tan catastrófico, y no solo que lo hemos revertido, sino que hemos logrado obtener un récord de recaudación. O sea, por medidas económicas como las que yo mencioné al principio,
que ya no estarán vigentes el próximo año, que eran necesarias sin duda, que fueron duras también, toleradas y entendidas por la mayoría, pero es solo por ahora. Son medidas que eran necesarias para poder revertir y retomar la senda del crecimiento. Y esas medidas, ¿a cuánto de eso se debe un crecimiento del 14.1% de la recaudación de enero a agosto? La recaudación está apalancada principalmente en la primera ley del presidente Noboa, que la ley de eficiencia económica y generación de empleo, que fue en diciembre del 2023. Allí, si usted la revisa, hay múltiples beneficios e incentivos tributarios. Por ejemplo, para el sector de la construcción, existe la devolución del IVA para proyectos inmobiliarios. Y allí había básicamente dos temas recaudatorios, que es la autorretención a las 520 empresas más grandes del país y también un régimen de remisión de intereses, multas y recargos. Aquí, ¿por qué no menciona el 15% del IVA? Cuenta de que solo se cobraba desde mayo. ¿Por qué no lo menciona? El IVA nace en la siguiente ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que es en enero de este año 2024, en un escenario en el que el país ya tocó fondo y el presidente tomó una decisión muy firme de declarar la guerra a los grupos delictivos que nos habían sumergido en el terror. Entonces, era una medida muy necesaria para financiar esta crisis de seguridad. Expliquemos cuánto atribuye usted a qué. En este periodo de enero a agosto, la recaudación ha subido a 13.913 millones, comparada con 12.189 millones del año pasado. En números redondos, más o menos son 1.700 millones de dólares más. Correcto. ¿Cuánto de eso es por el IVA? De enero a agosto hemos recaudado 13.913 millones de dólares. Solo por IVA, de enero a agosto hemos recaudado 6.299 millones de dólares. Sí, y por el 3% de incremento, ¿cuánto es? Nosotros no tenemos ese cálculo dentro del Servicio de Rentas Internas porque el sistema calcula directamente al 15%. Usted lo estimó cuando estuvo en la radio en 180 millones de dólares más o menos. Pero el crecimiento, solo el diferencial es como 600 millones de dólares. El diferencial del crecimiento de IVA. Entre mayo sería entonces y julio, ¿verdad? Mayo, junio, julio. ¿Solo esos 3 meses o están midiendo el semestre? Si hacemos un análisis financiero, puede ser unos 500 millones de dólares que se le atribuya al incremento de los 3 puntos. Nos quedan 1.200 millones de dólares que explicar de crecimiento de recaudación tributaria. ¿De dónde vienen? Solo en autorretención de enero a agosto hemos recaudado 1.103 millones de dólares. Nosotros hemos tenido el respaldo de los grandes contribuyentes desde el día 1. Nosotros cuando asumimos la administración en diciembre veíamos que no íbamos a llegar a la meta de recaudación y le tocamos la puerta a estos grandes contribuyentes y ellos accedieron a anticipar voluntariamente, porque la ley lo permitía, voluntariamente anticiparon renta que le correspondía a abril del 2024, lo pagaron en diciembre de 2023. Ese fue un anticipo voluntario de los grandes contribuyentes. ¿Por qué lo hacen? Porque confían en este gobierno. El margen que nos queda por explicar es muy corto, ¿sí? Por el incremento o el diferencial del IVA, como usted le llama, son 500 millones. Sí, por la autorretención, 1.103, la diferencia 100 millones más o menos. Tenemos 562 millones por la remisión de intereses, multas y recargos. Un proceso bastante exitoso que hemos tenido. También tuvimos 279 millones adicionales por un cobro que hicimos de renta, de retenciones de IVA, también a las petroleras. ¿269? 279 millones. Pero allí recaudamos, yo lo asociaría a la remisión, que recaudamos en total 841 millones de dólares en el proceso de remisión. Pero entonces, nuestra meta era 700 millones. Pero entonces el incremento de recaudación, si sumamos bien, todas esas cifras deberían ser mucho más de 1.700 millones entre el año pasado, ese periodo y este. Tenemos también disminuciones. Por ejemplo, en las autorretenciones tenemos... a los grandes contribuyentes se les aplica este régimen de autorretención, pero los clientes de ellos ya no les pueden retener a los grandes contribuyentes. Allí tenemos una resta en la devolución, en la recaudación. Diría que esto es... Del más menos, estos son los resultados que tenemos. ¿Esto es alentador? Es alentador porque los recursos que se recaudan regresan a la gente y vemos ya las medidas de alivio económico que ha presentado el presidente de la República. Pero entendemos que, como usted mismo acaba de expresar, se deben a medidas coyunturales, no estructurales. Usted en uno de sus tweets escribió, cuando esto se dio, la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica permitirá generar empleo. ¿Dónde? A través de incentivos tributarios. ¿Cuáles? Y también generará reactivación. Por ningún lado. Hay, yo diría que recuperación económica sí, pero no vamos a crecer a más del 1%. Las ventas han vuelto a caer más o menos en un
3% a razón de 2.000 millones de dólares por mes, solo para citarle un par de indicadores. Hablemos de las ventas, que muchos han hablado de las ventas estos últimos días, que las ventas se han contraído, dicen. Sí. Pero si nosotros analizamos, tenemos los datos de julio de las ventas ya, si analizamos las ventas de enero a julio, en 7 meses, hemos crecido en 5 meses. Solo hay decrecimientos en 2 meses, en enero y en junio. Y eso tiene una explicación. En enero, ¿qué pasó? Se declara la guerra a los grupos delictivos. Eso afectó las ventas de enero. Y en junio tenemos unos temas técnicos porque hay cambios en las declaraciones del régimen RIMPE que difieren de junio del año 2023. Ya que y muchos que están en el régimen RIMPE han pasado al régimen general. Entonces el comparativo de junio 2024 con junio 2023 no es fidedigno. Y en julio volvemos a crecer. Y qué bueno que está aquí para hacer esas aclaraciones y esas comparaciones más adecuadas que los datos aislados. Coincido en eso. Pero ya que habla del RIMPE, veamos esta reseña en donde se explica un poco más del mecanismo para luego entender en cuánto les ha servido. Cerca de 500,000 contribuyentes que están sujetos al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE, deberán declarar su impuesto a la renta entre abril y mayo, y ya no en marzo como se hizo este año. Es uno de los cambios que consta en el último reglamento emitido por el Servicio de Rentas Internas. Las sociedades sujetas al RIMPE deberán pagar el impuesto del 10 al 28 de abril. La fecha dependerá del 9º dígito de la cédula. Es decir, si el número es el 1, se debe pagar el 10 de abril. Para el 2 se pagará el 12 de abril. El número 3 le corresponde el 14 de ese mes. Al dígito 4 el 16 de abril. Al 5 el 18. Al dígito 6 el 20 de abril. Para el 7 será el 22 de abril. Al número 8 le corresponde el 24 de abril. Para el 9 el 26 de ese mes. Y al dígito 0 el 28 de abril. Para las personas naturales y negocios populares, la metodología será la misma. El reglamento aclara las actividades que no pueden ser sujetas al régimen simplificado. Entre ellas están los servicios profesionales, que se definen como las actividades prestadas por personas con título de tercer nivel o más. También quienes reciben rendimientos financieros, regalías o ingresos de actividades como el alquiler de propiedades, y las personas naturales con trabajos en relación de dependencia. El RIMPE establece 2 categorías de contribuyentes: los negocios populares, que son los que reportan hasta $20,000 de ingresos anuales, y los emprendedores, que reciben entre $20,000 y $300,000 al año. Con el nuevo reglamento, el SRI podrá cambiar la condición de negocio popular a emprendedor cuando aumente sus ingresos. Pero al contrario, el contribuyente debe pedirlo y el SRI analizará cada caso. Quienes estén en la categoría de negocios populares deberán llevar un registro de ingresos y gastos y podrán seguir entregando notas de venta impresas. Los emprendedores, en cambio, deberán llevar contabilidad completa y entregar facturas electrónicas. Con esa explicación amplia y didáctica de Francisco Garcés de Coavisa, estamos mejor ubicados respecto a qué es el RIMPE y cómo ha contribuido al factor que estamos analizando. Bueno, el RIMPE es un régimen simplificado, que tenemos el RIMPE para los negocios populares, que son aquellos pequeños comerciantes que facturan hasta $20,000 en el año, y tenemos también el RIMPE emprendedor, que son aquellos que facturan hasta $300,000 en el año. Si es que facturan, si es que facturan, ¿cómo hacen para que facturen todos y se registren y procedan así? Porque hay muchos negocios de esa magnitud que simplemente tienen ingresos, egresos, pero no facturan. ¿Qué hacemos? Controles y campañas. Tenemos una campaña, Emprende Sin Miedo, tenemos otra campaña que hemos lanzado, Yo Sí Facturo, y hemos logrado aumentar la base de contribuyentes, porque eso siempre dicen les cobran a los mismos. Nosotros hemos logrado aumentar en 167,000 nuevos contribuyentes. Que son parte de los 500,000 de ahora, o sea, antes había 340,000 más o menos. La base de contribuyentes que tenemos actualmente son 2,600,000 contribuyentes, con estos nuevos que se han incorporado gracias a las campañas que hemos tenido de concientizar a la ciudadanía. Pero es el número total, controles, evidentemente. ¿O estos son solo 167,000 de este universo, de los que ganan hasta 20,000 o entre 20,000 y 300,000? Tenemos aquí el catastro de tributarios, son 2,600,000 contribuyentes al día de hoy. Tenemos aquí la división, cuántos son negocio popular, 1,200,000, emprendedor 183,000 y el régimen general 1,214,000. En total tenemos 2,600,000 y esto con el incremento en la base de contribuyentes. Esas cifras ya toman en consideración estos 187,000
más o menos, que ustedes han incrementado. Sí, se han incrementado. Ya toman 2.600.000. Había 2.430.000. Ya, pero corresponde básicamente. Comenzamos nosotros la administración. Corresponde básicamente a esta categoría que estamos analizando. Sí, principalmente son los negocios, los informales que se comienzan a formalizar gracias a nuestras campañas, gracias a concientizar a la ciudadanía de la importancia. ¿Qué ventaja encuentran ellos de formalizarse? ¿Qué reacción han tenido? Principalmente tener acceso a crédito, porque si ellos facturan, pueden ir al banco y demostrar que sí tienen ingresos y los bancos les otorgan crédito. Okay. Entonces, es importante la formalización para los pequeños comerciantes. Eso significa también, en números redondos, más o menos, que ha ampliado la base de contribuyentes en 8 o 9 meses en cerca de un 8%. ¿Piensa mantener ese ritmo de crecimiento de la base de contribuyentes o es solo para comenzar? Esto es solo para comenzar. Vamos a seguir con los planes de concientización a la ciudadanía y también con nuestros controles que tenemos a través de los fedatarios que lo hemos desplegado a nivel nacional. ¿Cuál sería su meta en el periodo que le resta, si es que el gobierno no se reelige, 9 meses más? Aquí son planes que realmente dependen de los controles que hagamos. Hemos en poco tiempo logrado este resultado. Ya que sé, es muy pero importante. debe tener una meta. ¿Qué quiere usted? ¿Duplicar la cifra? ¿Llegar a 350.000? Hemos logrado nuestra meta, pero tenemos que sobrepasar la meta que nos hemos ¿creen trazado. que puede llegar al Por final del supuesto periodo que sí. a tener 350.000 agregados a la base? Esperamos que sea así. Ok, empezamos en esto porque yo quería saber por cuánto el factor RIMPE tiene que ver con estos 1.700 millones de dólares adicionales que han recaudado. Más o menos. La recaudación, como les decía, no está apalancada en el régimen RIMPE, está apalancada realmente. Lo sé, solo quiero saber, más aún si han ampliado la base de contribuyentes, ¿cuánto de ese incremento tributario tiene que ver por el RIMPE? Le debo el dato porque ese no lo traje el día de hoy. Porque usted ha dicho cuánto por de el la IVA recaudación corresponde al régimen RIMPE. Aquí solo traje la división del catastro, pero no cuánto es por me ha dicho régimen. Cuánto por el IVA y me ha dicho cuánto por el anticipo. Sí. Ok, vamos a un elemento más, que es no directamente el jefe del señor. ¿El ministro de Economía no es su jefe? No, el director del SRI tiene rango de ministro también. No, pero usted no depende del Ministerio de Economía. No, nosotros estamos encargados, tenemos una función específica que es la recaudación. Ok. Me iba a acordar de quién fue la precursora de mejorar la cultura tributaria en este país. Ya fallecida, pero a quien le debemos y le deben los que han venido luego frente al SRI muchísimo. Prefiero recordarles a ustedes que nos pueden ver por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709, señal de alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En RTU salimos en todos los otros medios que ustedes ven en pantalla. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, Radio Centro. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, también 89.3 FM. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Ahora sí, lo que nos dijo el ministro de Economía en una última comparecencia aquí sobre lo que se relaciona al aspecto tributario, no sin antes destacar esto. Crecimiento, pero con la austeridad fiscal que el fondo impone, ¿qué crecimiento podemos tener si la obra pública está reducida al mínimo, que es generadora de empleo y multiplicador económico? Pero en este caso hay que verlo como lo contrario, porque los recursos del fondo vienen para reactivar la obra pública, la inversión y por otro lado liberar recursos fiscales para cumplir con los GATS, para cumplir con la salud, para cumplir con educación y con la deuda esta gigante que nos dejaron en el gobierno anterior. Pero todo eso muy fragmentado, o perdone, por puchuelas. O sea, $1.000 millones, ¿ya sabe cómo se le van a ir? Claramente. ¿Cómo se le van a ir? ¿Cuánto de eso, por ejemplo, le va a dar a seguridad? En este momento, lo importante de entender esto de 1.000 millones es que la CAF también, por primera vez en la historia del Ecuador, de alguna forma nos hace un anticipo de 800 a los recursos del fondo. Ok. Y con eso se comienza a reactivar la economía. Y el IVA, aparte de la buena noticia de la recaudación, porque nos trae dinero para cumplir con las obligaciones, también es una muestra de cierto nivel de reactivación, porque es sobre las ventas.
Y ahí faltó la parte que le mencionaba, o decía yo en la introducción al principio. La película se comienza a complicar en noviembre. Ustedes tienen que presentar un proyecto de reforma tributaria según el acuerdo con el SRI, con el FMI, perdón. Y eso supone dos cosas: incremento de impuestos y reducción, o en otros casos, eliminación de exenciones. ¿Lo va a presentar? Bueno, es la política tributaria, la define el presidente de la República, participa el Ministerio de Finanzas. Nosotros, una vez que nos llega, lo que hacemos es un análisis del impacto tributario, y en base a eso, pues ese insumo les sirve a ellos para poder decidir si una política es viable o no. Ole. Entonces, allí ese es el momento en el cual nosotros participamos para los taurinos eso se llama un como pase servicio de rentas Ya. internas. Y yo entiendo que esto tiene complicaciones electorales. Debo concluir. Ahora quiero solo su opinión, que lo mejor sería hacer lo mismo que ha hecho Eduardo Peña. Ha desistido de una reforma urgente, porque además en este ambiente electoral discutir una reforma así es destrozar la reforma. ¿Usted técnicamente recomendaría postergarla? O sea, yo voy a remitir a las políticas que tenemos actualmente. Ya sé. Y aquí yo escuchaba... ¿Le pido su opinión técnica o no me la va a dar? ¿Qué me dice el director del SRI? ¿Sigo con esto o los excelentes resultados dan? Tenemos aire, señor presidente, dele suave. Mi pregunta técnica es que el país, desde el día 1, vimos que tenía problemas estructurales. Y a problemas estructurales se requieren soluciones permanentes. No podemos estar dependiendo de la contribución del COVID, la contribución de seguridad. Esas contribuciones no podemos depender de ello. Okay. Y eso sí es lo que habría que poder tratarlo en una reforma. Qué curioso, porque con eso tiene exactamente que ver la conclusión que vamos a reiterar a lo largo del espacio. Enseguida volvemos con más. Es lo que opina un experto abogado en temas tributarios, Napoleón Santamaría. Y después recordaremos lo que propuso el presidente Noboa cuando participó en el debate sobre temas tributarios. Las cifras récord del SRI obedecen principalmente a medidas urgentes del presidente ante la economía en soletas que heredó. Cuando sean por causas estructurales bien conocidas y no coyunturales, habrá empezado un cambio duradero. Estamos examinando la recaudación récord del SRI, los motivos y las proyecciones. ¿Por qué se da y a dónde puede esto ir según distintas variables a las cuales en la parte económica y técnica se ha referido principalmente nuestro invitado, el economista Damián Larco? Les recuerdo, antes de proseguir, que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después, 6 de la mañana, 4,000 vistas diarias en el streaming y 100,000 aproximadamente al mes. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce como resumen en su portal de noticias y página principal, y en radio. Desde Puyo para Napo y gran parte del oriente nos reproduce 104.7 FM Nina Radio, solo que también el reprise es diferido, en ese caso al día siguiente, 13 horas. Hay un par de tweets muy provocativos que publicó Napoleón Santamaría, experto tributario, siendo abogado o abogado especialista en temas tributarios. Sobre eso quiero también un par de definiciones del invitado. Vean el primero. Dice él: señores SRI oficial, ¿ya visitaron a la empresa rival o están cansados? Se refiere a un reporte de Teleamazonas en donde queda claro que el exdirector de la Escuela de la Función Judicial, Michael Hernández, reveló los acuerdos que hubo tras la posesión de Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura. Parte de eso es que esta empresa financiaba las actividades de sobornar jueces que llevaron a cabo estos angelitos. ¿Van a hacer ustedes una inspección? Nosotros tenemos procesos de control que hacemos a todos los contribuyentes. Siempre yo digo, nosotros no perseguimos personas, perseguimos conductas irregulares. Ya, pero cuando surge públicamente una cosa así, en este caso, ¿no hacen una inspección especial? Esta compañía me parece que está en el catastro de grandes contribuyentes, evidentemente tiene controles exhaustivos, seguramente ya está en nuestros procesos de control en la parte tributaria, pero aquí lo que veo que hay indicios de otros ilícitos que no son los tributarios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros detectamos esos ilícitos? Pero sería importante ver, estos sí contribuyen de acuerdo a lo que dicen ganar. Sí, ¿qué hacemos? Nosotros firmamos una unidad
para combatir el lavado de activos, para combatir la defraudación tributaria, con la UAFE, el Ministerio del Interior, el SENAE, y lo que detectamos así cuando... la defraudación tributaria es un precedente de lavado de activos de otros ilícitos financieros. ¿Qué hacemos nosotros en esos casos? Reportar a las entidades correspondientes para que continúen con los procesos de investigación. Pero cuando el proceso es al revés, cuando hay una información pública, ¿no pueden ponerse de acuerdo entre las tres unidades? Oye, UAFE, de estos fulanos, ¿encontraste algo? Lo hacemos, pero es información reservada. La información tributaria es reservada, muy probablemente ya lo estamos revisando, no le podría dar datos específicos en este momento sobre este contribuyente. Entendido. Veamos un segundo tuit de Napoleón Santamaría. Dice, en cambio, fíjese sobre la necesidad de pagar impuestos. Ecuatorianos, levantarse, hay que trabajar y pagar impuestos, pues gracias a sus impuestos el Estado puede tener recursos que fueron abusados y hurtados por delincuentes como Carlos Poli. Esto al referirse a la situación del excontralor del correísmo. ¿Cómo ve usted hasta ahora la cultura tributaria con medidas tan drásticas como las que han tenido que aplicar? ¿Hay comprensión, hay buena predisposición, hay obligación, hay rechazo, pero no queda más porque la ley es la ley? Yo hago un análisis hasta el momento. Yo creo que hay una buena predisposición, sobre todo por la confianza que hay en el gobierno. Porque ¿qué sucede con los impuestos? Ya recaudan los impuestos, pero la inquietud que tienen los ciudadanos es qué se hace con esos impuestos. Y vemos que este gobierno ya ha tomado medidas como el alivio económico a las personas más necesitadas, porque todo ese dinero que se recauda regresa a la gente. Y regresa, por ejemplo, las medidas que ha tomado el presidente para el pago de las planillas de luz de las personas. ¿Usted cree que la gente más necesitadas? Eso es un alivio económico que se requiere en este momento. La gente esperaría sentirlo, por ejemplo, en mucho más implementación de seguridad y no se ve. Se está trabajando en la seguridad, pero la seguridad... Yo no he dicho que no están trabajando, pero en la medida en que... ¿Por qué subieron el IVA del 12 al 15%? Hay la cantidad de recursos que usted acaba de determinar y sin embargo a cuentagotas, hoy entregaron a la policía camionetas, del otro día a cuentagotas la ayuda. La guerra que estamos combatiendo, estos grupos delictivos, las guerras no tienen un plazo, tienen un objetivo y en ese objetivo se está trabajando. ¿Usted estaría mejor en el Ministerio de Gobierno con el SRI? ¿Tiene antecedentes políticos? No, no he sido político, estoy trabajando por mi país actualmente. ¿Es afiliado a ADN? De hecho, no. No lo conocía el presidente antes de estar en el cargo. ¿Cómo así lo nombraron? El presidente buscaba un perfil... Bueno, sería bueno que le haga esa pregunta al presidente. No, porque buen antecedente. ¿No son amigos? ¿No trabajó en las empresas de él? No. ¿Solo es por su récord profesional y académico? Buscaba, entiendo, un perfil, y muchos de los funcionarios del gobierno tienen un perfil de gente joven, sin antecedentes políticos, técnicos, y es lo que estamos aquí. Y es un cambio. No es el primer caso. Y ciertamente, así como me sorprende, me parece formidable. Ahora, también era una necesidad de él, porque él no calculaba ganar para esta elección, sino para la próxima, el 2025, y para entonces armar un equipo más completo y más coherente del que ahora tiene. Buen recurso. El director del SRI es alguien que no tiene un antecedente profesional, personal, con el presidente. Vamos justamente a ver lo que dijo Daniel Noboa en el debate sobre el tema tributario. Lo que sí debemos hacer es volver a un país más competitivo para la generación de empleo y que solo existan deducciones tributarias a la generación adicional de empleo y solo existan estas deducciones si es que el 31 de diciembre está al día el empleador con el Seguro Social, con el SRI y con el Ministerio de Trabajo. Ahí tiene usted dos criterios de lo que deberá proponer en la reforma tributaria en noviembre si cumplen el acuerdo del FMI. ¿Está de acuerdo en que las exenciones tributarias se reduzcan, es otra forma de decirlo, se limiten a solo aquellos casos en los que exista generación de empleo? Solo déjenme remitirme al video que usted acaba de presentar, porque eso es el debate. Y esa promesa de campaña el presidente ya la cumplió en su primera ley, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Allí se ofrecen beneficios tributarios a las compañías que contraten empleados jóvenes. Y ese beneficio lo vamos a ver en abril del 2025, cuando las compañías hagan su declaración de impuesto a la renta y se tomen ese beneficio por haber contratado empleados jóvenes. Pero que según el INEC... Hay beneficios por contratar empleados en el sector de la construcción y hay beneficios tributarios. Repito, según el INEC no han funcionado. No porque el mecanismo no funcione. Acabo de ver que la ministra de Trabajo estuvo en Manabí.
cerrando un acuerdo con la Fabril, en que contrataban 300 y algo más nuevos empleados justamente en ese rango. Y lo hizo igual con otras empresas. En Cotopaxi estuvo recién. Pero ya en el overall, en el balance total, el empleo no ha aumentado, sino que más bien el empleo adecuado ha decrecido. Es decir, el mecanismo no funciona. Pero vamos a la oferta de campaña. La oferta de campaña la cumplió en su primera ley. También ofreció en campaña, yo recuerdo, beneficiar al sector de la construcción, porque él conoce que el sector de la construcción es el que dinamiza la economía, que genera mayores plazas de trabajo. Solo 5% y también en para insumos de la construcción. Y también en la primera ley hay beneficios para el sector de la construcción, que es la devolución del IVA para los proyectos inmobiliarios. Pero ahí también se cumplió la oferta de campaña. Estuvo aquí el ingeniero de Constructores Positivos, Henry Yandún, diciendo que el problema es que el SRI limitaba ese beneficio de solo el 5% para un nivel muy bajo de proyectos, $30,000 creo que era un tipo de vivienda popular y 80,000 la otra, que debía ser para toda la construcción, que la ley no establecía esas limitaciones y ustedes la pusieron. Nosotros establecemos límites, sobre todo para evitar tramas de defraudación tributaria. Pero la ley no decía eso, 5% a todo lo que es insumos de la construcción. Pero el beneficio es importante, versus no tener nada, versus el beneficio que se está otorgando, que es importante, y si no fuera importante no tuviéramos en el Midubi, hay proyectos registrados por más de $2,000 millones que se van a comenzar a construir en los próximos meses. Entonces, ¿No van a cambiar la disposición de ustedes? Está admitiendo que la ley era general, no segmentaba y ni ponía límites. Ustedes pusieron límites, ¿a cuenta que? Nosotros tenemos que configurar el control en la administración tributaria y para eso emitimos, y la ley nos faculta. Pero están contrariando lo que la ley dice. Resoluciones para poder establecer. Ninguna resolución, reglamento, lo que sea de ustedes puede contradecir eso que dice la ley. El beneficio lo podemos revisar, el beneficio es importante, el límite es del 7%. Yo no he dicho que el beneficio no sea importante, sino que ustedes pusieron propusieron techos para eso. ¿Por qué? Porque no revisan eso. Tenemos la facultad de controlar y la ley nos cuando va contra lo que dice la ley, que no ponía límites. Tenemos límites y, como les decía, a pesar de esos límites, hay muchas compañías que ya se han registrado para ser merecedoras de este beneficio tributario. Lo que esperamos es que comiencen estos proyectos lo antes posible. Eso es verdad. Una de ellas auspicia este programa, Ambienza. Y es cierto que ha despegado muchos proyectos de vivienda a través de lo que hace Humberto Plaza. Cierto, ese no es el punto en discusión. ¿Cuándo volvemos? Seguiremos la discusión con dos aspectos adicionales. Alberto Acosta, respecto a cómo el alto nivel tributario afecta la productividad. Y Francisco Briones, justamente sobre esto, exenciones. Briones fue el antecesor de Damián Largo. Las cifras récord del SRI obedecen principalmente a medidas urgentes del presidente ante la economía en soletas que heredó. Cuando sean por causas estructurales bien conocidas y no coyunturales, habrá empezado un cambio duradero. Nos pueden seguir en Estados Unidos por Macro Digital, una cablera que ya tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, entre 12,000 y 14,000. Ven habitualmente el programa solo en Estados Unidos. Además, Macro Digital sale en el Ecuador en CNT Play, en 11 Play, en Colorados Visión, HD, Supercable y BBTV. Les dije que cuando estuvo aquí Alberto Acosta Burneo, analista económico, tenía algunas preocupaciones que terminaban en lo tributario. ¿Qué medidas económicas de reactivación son viables y necesarias? El país necesita más inversión. Ahora, ¿qué inversión es posible? Porque muchos hablan que el Estado invierta más, pero si no hay los recursos, hay una crisis fiscal, ¿cómo se puede invertir? La salida no es la inversión pública, es la inversión privada. En tema tributario, tenemos que ser competitivos tributariamente hablando. Al final del día, todo esto se resume en crear competitividad para que el país sea un lugar para invertir. Ok. Pregunta, ¿estamos creando competitividad a través del sistema tributario para que un país, este país, sea un lugar para invertir? Estamos creando, primero es poder recuperar la economía. Encontramos una economía prácticamente quebrada. Si no recuperábamos la economía, el escenario iba a ser desastroso. Y
¿Qué teníamos que hacer? Para que los negocios de los grandes contribuyentes, los inversionistas estén bien en Ecuador, necesitamos que la economía, que el país esté bien. Y por eso todas las medidas que se han tomado para recuperar la economía del país. ¿Usted reconoce que esto por ahora afecta la competitividad y que eso será una segunda fase? Esa será una segunda fase, el presidente lo ha dicho. Este primer semestre hemos tenido que tomar medidas muy duras para poder recuperar la economía, y este siguiente semestre pues se viene ya una etapa ya con estos nuevos recursos poderlos reinvertir, redistribuir para generar inversión, para aliviar la economía de la población más necesitada del país. Entendido. Ya. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, dice Serrat, y esta era una decisión inevitable, en eso coincidimos. Ahora, Francisco Briones, su antecesor, a él le preocupa mucho el tema de exenciones que habíamos tratado en algo, escúchenlo. Más allá de que se pueda conseguir financiamiento o deuda, me parece que siguen estando pendientes las discusiones reales que necesita el Ecuador, las condiciones que pueden ayudar a generar en verdad ingresos o recursos permanentes para poder financiar las necesidades fiscales. ¿Hay excesiva carga tributaria en el país después de usted haber manejado el SRI año y medio? No creo que haya excesiva carga tributaria en el país, empezando por ejemplo por el IVA, en el cual tenemos uno de los IVA más bajos del país y es una de las discusiones que hay que tener en el Ecuador. Nosotros hicimos un análisis y presentamos al país que el 85% de eso es dirigido a las clases populares. Lo que hay, si se quiere eliminar lo que está dirigido al sector productivo, me parece que sería un error, ahí no hay demasiado que hacer. Por lo tanto, si se quiere eliminar algo, sería reducir o rebajar, como ya mencionó en algún momento el presidente Noboa, las exenciones. Y he insistido mucho a lo largo del programa, porque este es otro de los condicionamientos del acuerdo con el FMI. ¿Es partidario ese tema? Bueno, coincido con el economista Briones. Nuestra presión fiscal está por debajo del nivel de América Latina y el Caribe. Y eso que lo dijo cuando el IVA estaba al 12%. Nuestra tarifa de IVA, aún al 15%, sigue estando por debajo de nuestros vecinos, Colombia y Perú. Entonces, no hay tal de que tengamos una carga excesiva a nivel tributario. Entonces, un tema que coincidimos allí sobre ese particular. No más de exenciones, no más. Más exenciones. De limitar o reducir exenciones. Ese es un tema, como lo habíamos dicho anteriormente, habrá que analizar porque el país enfrenta problemas estructurales y se requieren medidas, soluciones permanentes. Entonces sí es un tema que habrá que analizar en una próxima reforma. Las exenciones son algo que le da oxígeno, aliento y estímulo al sector tributario. Es un tema muy delicado de tratar. Es muy fácil decir cuando se está fuera del gobierno. Ajá. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban adentro? Enseguida lo vemos con otras inquietudes fundamentales siempre que hablamos de recaudación tributaria. Las cifras récord del SRI obedecen principalmente a medidas urgentes del presidente ante la economía en soletas que heredó. Cuando sean por causas estructurales bien conocidas y no coyunturales, habrá empezado un cambio duradero. Aquí hay varios temas que quiero tratar a salto de mata, dirían algunos, porque aparentemente no están conectados unos con otros. Previamente les recuerdo que emitimos desde los estudios de 24/7, que es en Extreme TV Cable, Canal 3, en Claro TV, Canal 9, en DVNet, Canal 12, y en Data, Haz Televisión, Canal 99. Primera inquietud. Desde este 2024, las empresas extranjeras que sean controladas por ecuatorianos deben pagar impuesto a la renta o las rentas obtenidas en el exterior, mejor dicho, por las rentas obtenidas en el exterior. ¿Se distribuyen o no esas rentas? ¿Cómo se recauda? ¿Cómo el SRI va a ejecutar los controles? ¿Está habilitada la tecnología para estos casos? Entiendo que se refiere al régimen de compañía foránea controlada. Me da la impresión, por los datos que está mencionando, que empresas extranjeras que sean controladas por ecuatorianos. Correcto, ese es el régimen que también aparece en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Correcto. El régimen de compañía foránea controlada, que justamente para aquellos que tengan rentas generadas en paraísos fiscales y cuyo beneficiario final sea un residente fiscal ecuatoriano, nosotros vamos a controlar a través de este régimen ese tipo de rentas que se generan en el exterior y no las están reconociendo. ¿Cómo lo van a controlar? ¿Cuál es el sistema? Tenemos intercambio de información.
Nosotros participamos, somos parte del Foro Global, que es una institución de la OECD, en el cual intercambiamos información tributaria y financiera con más de 100 jurisdicciones. Y esa información es clave para nuestros procesos de control y justamente identificar estas rentas que se obtienen en el exterior y no están siendo declaradas. Lo siguiente, cuando usted estuvo en el programa de radio del día a la noche, si no anoté mal, usted estimó, no es exactamente la evasión tributaria, pero la falta de recaudación en cerca de 5.500 millones, y eso lo habían reducido a 4.800 millones. En definitiva, ustedes han recuperado de toda esa cifra descomunal entre 700 y 800 millones, ¿correcto? Habíamos hablado sobre la reducción de la cartera de cobro del Servicio de Rentas Internas. Esa es solo una parte. Hemos reducido Esas la son cartera las deudas en firme que ya ustedes ganaron. Sí, hemos recuperado, bueno, ¿de eso cuánto? Firme, hemos reducido la cartera solo hasta el 1 de agosto en 732 millones de dólares. ¿A solo corresponde ese rubro a deudas que debía cobrar el SRI porque las ganó en el litigio tributario? Las ganamos la deuda firme y también la deuda impugnada. Ya. Hay muchos contribuyentes que por ya el régimen de remisión dijeron voy a desistir del juicio y voy a hacer el pago. Era deuda impugnada. Menos mal hace la aclaración porque la cifra es muy significativa. ¿En cuánto han reducido la evasión tributaria que se estima? Depende de quién. En 3.500 millones de dólares al año, en 4.700 millones de dólares al año, otro en 7.500 millones de dólares al año. Supongamos que es en 3.500. ¿En cuánto la han reducido? Bueno, esa es la brecha tributaria, nosotros la llamamos técnicamente, que es la diferencia entre lo que los contribuyentes declaran y el potencial de la recaudación. Hay una brecha tributaria. Eso es otra cosa. Es lo que declaran y lo que deberían pagar. Lo que deberían pagar. Esto no tiene que ver con los elusores, sino con los tramposos. Allí también están los tramposos, allí también está el desconocimiento, las actividades ilegales, todo está contabilizado en esa brecha tributaria. Pero sí entiende usted que tiene visión política, aún así siendo un técnico. La parte importante de esto, siempre nos cobran más a los mismos, siempre pagamos usualmente los mismos, ahora han integrado unos cuantos nuevos. Cuando usted habla de los grandes contribuyentes, de esos terminan siendo más o menos el 37% de la recaudación del impuesto a la renta. Y a estos delincuentes, ¿cuándo? Estamos en los procesos de control. Solo de enero a agosto, en procesos de control, hemos generado rendimientos por más de 500 millones de dólares. Más de 500 millones de dólares. Y muchos de ellos han pagado inmediatamente, han pagado cerca de 160 millones de dólares que nos han pagado en efectivo. Solo en los controles que hemos hecho desde enero. Entonces, son cifras importantes y que pagan por los procesos de control. Esta es una novedad. Lo otro, dos áreas específicas. Empresas o casas de apuestas de fútbol. ¿Cuántas de las que existen están siendo finalmente controladas o regularizadas? Estamos justamente ese impuesto único a los operadores de pronósticos deportivos, rige a partir de julio. Tenemos ya un catastro de que se han registrado más de 60 contribuyentes dedicados a esta actividad, ya se han registrado y estamos haciendo controles para aquellos que no se han registrado, porque el siguiente paso es bloquear la dirección IP para que no puedan seguir operando en el país y generen una competencia desleal con aquellos que sí están registrados y están pagando impuestos. ¿Qué porcentaje de los registrados u operando están pagando impuestos? Ya comenzaron a pagar impuestos a partir de julio. Del universo existente, ¿cuántos? Los que están catastrados, que son cerca de 65 contribuyentes que están ya catastrados y pagando impuestos. Están pagando 65 de esos. Exactamente. Pero el universo es mucho más grande. El universo es mucho más amplio y tenemos que detectar cuáles son esos otros que están operando en el país sin pagar impuestos. En palabras breves, ¿cuál es su logro principal? Dígame uno. El logro principal al día de hoy es darle liquidez a una economía que la encontramos totalmente quebrada. ¿Cuál es su principal frustración? La frustración, en el sector público las cosas no se mueven mucho como el privado. Entonces me frustra mucho, hay muchas cosas que quisiera hacer y mucho más rápido. Esos funcionarios del gobierno mucho más rápido y no se la pueden hacer, pero el equipo del Servicio de Rentas Internas es muy profesional. Eso más bien no es el equipo, es los procesos del sector público. Pero el equipo es muy bueno. ¿Cuál es la mayor sorpresa que se ha llevado en esto? La mayor sorpresa que me he llevado justamente la parte política. Veo cómo la gente afuera miente sin los datos, tergiversa los datos, manipula la información con tal de tener tal vez presencia en los medios. Bienvenido al servicio público. ¿Y cuál es su mayor decepción?
Justamente esa. Yo la atribuyo justamente a esa. Decepciona bastante esos temas de la vieja política. Por eso estamos aquí una nueva generación construyendo un nuevo Ecuador, con las gracias a la gente que confía en nosotros. Cuando volvamos, inquietudes finales para el economista Damián Larco, director del SRI. Las cifras récords del SRI obedecen principalmente a medidas urgentes del presidente ante la economía en soletas que heredó. Cuando sean por causas estructurales bien conocidas y no coyunturales, habrá empezado un cambio duradero. Parte final de esta entrevista con el director del SRI, economista Damián Larco. Quiero ver si estos datos corresponden a la realidad. Los 500 mayores deudores con el SRI suman deudas impugnadas por 1.794 millones de dólares, dato con corte al 9 de julio del 2024. ¿Es esto correcto? Me da un segundo. La cartera. Los 500 mayores deudores con el SRI suman deudas impugnadas, ¿ya? O sea, estas no están todavía en firme, ¿ya? Por 1.794 millones de dólares, con corte al 9 de julio. A ver, aquí justamente tengo los datos. Los datos de la cartera. Les había dicho que la cartera la hemos reducido en 732 millones al 1 de agosto. Entonces ya la cartera al 1 de agosto total son 4.800 millones de dólares. El total de la cartera firme son 3.200 millones de dólares. Ok. Contabilizando intereses, multas y recargos. Esto no se refiere a deudas y en la firme. impugnada son cerca de 1.400 millones de dólares. Ok, entonces es menor a la cifra de aquí. Que aquí dice 1.794, ¿ya? Los que tienen deudas del SRI impugnadas, es decir, todavía no tienen una resolución final, ¿correcto? Exactamente, son 1.464 millones. Ok, primera impugnada. Rectificación o aclaración. Este es un dato de primicias que pone 1.700. Y mire, cuando hablan de los top 10 de deudas en firme, es decir, perdieron los juicios y que deberían cobrar, ponen a Exportadora Bananera Novoa en primer lugar, a julio del 2024 con 91 millones, Licores Nacionales y Extranjeros Liquors con 41 millones, a Bonanza Fruit S.A. Corpo Bonanza con 48 millones, a López Calle Manuel Ruperto con 43 millones, a Services Corp S.A. con 40 millones, a Kimtech S.A. con 39 millones y a Phillips Copper William Wallace, esto lo recuerdo muy bien, petrolero, 29 millones de dólares. ¿Es correcto? Aquí tengo, sí, ese ranking de deudores, sí está, es información pública que está en el sitio web de la Administración Tributaria. ¿Le debe pero Exportadora Bananera Novoa al Estado firme, una deuda en firme? ¿Le debe? Esa es una deuda antigua que tiene más de 10 años. Más de 10 años está en proceso de coactiva. Y por esa deuda que se generó por los ejercicios fiscales del 2005 al 2009, ya se han hecho, pagos por embargos. La Hacienda de la Clementina se ha embargado aviones, autos, bienes valorados por más de 100 millones de dólares. Es decir, no le quedan a ustedes acciones que desarrollar. Así quedaron saldos, que ese es el saldo si revisamos información pública, es el saldo que queda de esa deuda, que como es una deuda antigua, la mayor cantidad son los intereses, multas y recargos. Si ¿no le quedan a usted acciones que desplegar en este caso? A nivel del Servicio de Rentas Internas, la última instancia que tenemos es la coactiva. Y hablando de la cartera en firme, el 50% aproximadamente de esta cartera tiene una antigüedad de más de 10 años y está concentrada, un 50% está, por ejemplo, en la banca cerrada. La banca cerrada, allí tenemos un gran porcentaje de esa deuda de cartera firme. Ya no la vamos a poder cobrar porque esos bancos están cerrados, ya no operan en el país. Y los casinos tampoco, ya no están operando. Increíble. Allí está concentrada esa cartera firme. Por eso cuando dicen, yo voy a cobrar esta deuda en firme, ahí se va a encontrar con esta realidad. Que están los casinos, la banca cerrada, muchas compañías fantasmas. Economista Damián Larco, con una reflexión final suya, muy breve, sobre el tema que hemos tratado, concluimos. Nosotros estamos todos en un mismo barco. Y tenemos que remar juntos al rumbo que nos ha planteado el presidente Daniel Noboa, que es el rumbo que nos va a llevar a retomar
la senda del crecimiento, y nosotros cada uno podemos poner nuestro granito de arena, que es generando cultura tributaria, cumpliendo con el pago de nuestros impuestos, porque ese dinero que se recauda regresa a la ciudadanía en obras, regresa en estas medidas que se han tomado recientemente, los alivios económicos que ha planteado el presidente Daniel Noboa, alivios económicos que se configuran, por ejemplo, en el pago de las planillas de luz. Se han condonado también deudas de los bancos para préstamos de hasta $5.000. Entonces, todas estas medidas, y que se vienen más medidas que nos van a permitir retomar la senda del crecimiento. Concluyo con una rectificación. El dato que cité no es de primicias. Corresponde a un artículo de julio 10 del 2024 de La Hora, en donde lo titulan Plan para que las grandes empresas paguen al SRI no funcionó, y tienen justo al economista Damián Larco como portada. Aclarado eso, quiero destacar que el esfuerzo descomunal que han hecho los ecuatorianos, en proporciones no iguales, el sacrificio ha valido la pena hasta ahora, porque a través de la recaudación tributaria se ha podido nutrir el presupuesto del Estado para evitar lo más importante, que era un colapso de la economía. Apenas se la ha sostenido, se espera que en el segundo semestre se pueda reactivar porque apenas se ha recuperado. Eso tiene mucho que ver con la labor del SRI, pero más que con lo que recauda, con lo que informa. Es vital que se le rinda cuentas periódicamente al país de los logros y avances que existen, para que vean que la plata que otros se robaban, en muchos casos por fin se la está cobrando. La otra parte le corresponde al ministro de Economía. Es fundamental saber, por ejemplo, si en el tema de seguridad, mensualmente se ha estado entregando un porcentaje del incremento del IVA del 12 al 15% para cumplir en lo mínimo esas necesidades, porque dada la situación actual y el enemigo que enfrentamos, siempre serán insuficientes. Que no pierdan el norte ni se sientan conformes con lo que se ha avanzado. Es exactamente eso, un avance, no una victoria todavía. Mañana nos va a acompañar aquí el doctor Ramiro García Falconi en el estudio, penalista y analista político. Hasta entonces, buenas noches.